¿Qué tal, mis amados hermanos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí estamos una vez más listos para llevar este programa para ustedes en sus hogares y que disfruten de este momento y alabar así el nombre de nuestro Dios con gozo, con alegría, sabiendo que por la voluntad de Él estamos de pie en este día. Estamos disfrutando de este nuevo día, de un nuevo amanecer, y ¿por qué no darle las gracias a nuestro Dios? Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en estas horas, vamos a orar a nuestro Dios y también cantarle a nuestro Dios dos alabanzas preciosas que vamos a dedicarle a nuestro Dios. Así que vamos a inclinar sus rostros ahí donde están y oremos pidiendo la dirección de nuestro Dios, sabiendo que nuestro Dios está donde le aclamemos, dice la palabra de nuestro Dios, en ese lugar donde le aclamemos, ahí está nuestro Dios. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, en estas horas te damos muchas gracias. Gracias por este maravilloso día y por la oportunidad que nos das nosotros de estar aquí, Señor, listos para adorarte, para, Señor, hablar contigo y que tú, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos llene de ti, porque sin ti nada podríamos hacer. Tu palabra es clara cuando dice que sin ti no podemos hacer nada, definitivamente. Y lo reconocemos, oh Dios, como hijos tuyos, reconocemos que sin tu presencia y sin ti no podemos avanzar a ningún lado. Señor, en esa confianza rogamos que te quedes con nosotros y que bendiga, Señor, a mis hermanos quienes en este momento están listos para escuchar tu palabra. Y con ese equipo que todo el tiempo estamos aquí listos, Señor, para alabarte y glorificar tu santo nombre. Te damos gracias por la voluntad de cada uno de ellos y el deseo, Señor, de alabarte. Te damos gracias. Rogamos que te quedes con nosotros, oh Dios, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a cantar dos alabanzas. La primera se titula 10,000 razones. ¿Sí? Yo sé que podría haber más o podría haber menos en algunos pensamientos de las personas, ¿no? Pero esta alabanza dice así: 10,000 razones. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol en su nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, me alegro si Él me encuentres, cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré,
a mi hermano quien trae la lectura de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Los saludo en nombre de Cristo Jesús. Espero que estén muy gozosos, porque la verdad yo sí estoy muy gozoso. ¿Y cómo no estarlo si Dios ha sido maravilloso, misericordioso con todas las cosas buenas que ha hecho por nosotros? He visto cómo su mano poderosa y sanadora ha obrado en cada uno de sus hijos, en cada uno de nuestros hermanos de Cristo en el camino. Le doy gracias a Dios también por la salud de cada uno de ustedes, por su familia, por su trabajo, por su salud, por todas las cosas buenas que tiene. Los invito en esta mañana a que me acompañen en el libro de Mateo. Si tiene una Biblia en mano, le invito a Mateo capítulo 7, de versículo 24 al 27. Y si no tiene una Biblia en su mano, pues le invito a que me siga con su oído. La palabra de Dios dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundado sobre la roca. Pero que cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Es así como los invito a orar. Señor mi Dios, te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado en esta semana, Señor. Te pido por cada uno de tus hijos, Señor, de Cristo del Camino, Señor. Te pido que seas tú el que nos bendiga, Señor. Te pido que tengas misericordia para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, que a pesar de que somos pecadores, Señor, tú muestras tu amor y misericordia con nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú el que obra en nuestro corazón, Señor, que nos guíe, Señor. Guíanos, Señor, para hacer cosas buenas, Señor, obras buenas, cosas agradables para ti, Señor. Permítenos agradarte día a día, Señor. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, mediante tu Espíritu, Señor, que more en nosotros, Señor, y que seas tú nuestra guía, nuestra luz en medio de la oscuridad, Señor. Permítenos ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Permítenos dar palabras de ánimo para aquellos que no cuentan, Señor, que no tienen ánimo, Señor, mi Dios. Te pedimos que sea tú que obra en cada uno de nosotros, Señor. Te pido que ablandes en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda permanecer ahí, Señor, y podamos ponerla en práctica, Señor. Te pido por cada uno de tus hijos, Señor, que lo bendigas en sustento, Señor, en casa, en alimentos, Señor, en agua, Señor, en salud, Señor, en cada una de las bendiciones, mi Dios. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, y que tu palabra more en cada uno de tus hijos, Señor. Te doy gracias por todo esto, Señor, y te pido esto en tu santo nombre, Cristo Jesús, Señor. Amén. Le doy gracias, hermano, por su tiempo. Es así como dejo el tiempo a la aplicación por el pastor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo y un placer estar aquí una vez más en esta mañana. Como veíamos hace un momento en las alabanzas, preciosas alabanzas que podemos elevar a nuestro Dios en un momento de adoración como es el día de hoy, que estamos aquí precisamente para adorar a nuestro Dios. Y bueno, como decía el último canto, ¿verdad? Todos aquellos que confiamos en la palabra de Dios, estamos dispuestos a perseverar, a confiar, a esperar en las promesas de Dios, porque Él es fiel y lo que dice lo cumple. Así que es bien importante esto, hermanos, y podemos de esa manera expresar nuestra alabanza al Señor de esta manera, con estos preciosos cantos. Muy bien, hermanos, bueno, reciban un saludo en esta mañana, Dios les bendiga, un fuerte abrazo también, y también un saludo a todos aquellos hermanos que han estado compartiendo durante semana sus peticiones para orar, y damos gracias a Dios por algunas respuestas también que Dios ha dado ya. Y también oramos por las familias que están pues envueltas en algunas vicisitudes, problemas que hay por ahí y se han presentado. Pero como hemos dicho, hermanos, sigamos confiando en el Señor, porque es precisamente lo que tenemos y en lo cual podemos fortalecernos. Bueno, estamos tocando una serie de sermones basados en la palabra del Señor, pero el tema es la palabra y su mensaje. Ya hemos visto dos mensajes muy interesantes que encontramos en la palabra,
Y bueno, hoy tenemos el día de hoy otro no menos importante. Y bueno, el tema de hoy es la familia, una obra en construcción. La familia, una obra en construcción. Déjeme decirle que la familia está siendo edificada. Ahora déjeme decir esto también. De una buena manera o de otra forma muy negativa, ¿no? Pero de alguna manera se está formando, ¿sí? Entonces, buena o mala la formación, la edificación, la construcción de una familia se está llevando a cabo de cualquiera de estas dos formas. Y bueno, el día de hoy tenemos un pasaje precioso, precisamente en la palabra del Señor, ahí en Mateo capítulo 7, precisamente que es la parte concluyente del Sermón del Monte. El Señor, cuando empieza en el capítulo 5, dice que vio la multitud y se acercan sus discípulos y él dice que él se sienta para empezar a enseñar, precisamente cuando hay incluso ahí entre la gente dirigentes religiosos de su tiempo, pues es un momento propicio para enseñar, y entonces da una plática, una enseñanza, una conferencia magistral, precisamente hablando de los principios del reino de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar este tema relacionado con la familia, aunque vemos aquí algunas cosas interesantes. Nos dice la palabra del Señor que el Señor finalizó precisamente este sermón del monte con una parábola y en la cual pues se hace mención de dos personas que construyen su casa, ¿verdad? Eso es lo que vemos aquí. Y también vemos que el Señor, tras una relación directa, causa-efecto, que es lo que nos deja ver, una siembra-cosecha también que nos muestra en lo que Él nos menciona en su palabra, sobre todo en dos conductas que estaban opuestas frente a un mismo hecho, porque los dos pasaron por la misma circunstancia, por la misma situación, y el Señor no duda en ningún momento en calificar a uno de los edificadores como prudente y al otro como insensato. Entonces, es interesante este pasaje porque nos deja ver muchas cosas y al mismo tiempo nos muestra una comparación entre alguien que hizo lo correcto, ¿sí?, y alguien que no lo hizo. Las consecuencias que vemos aquí también, hermanos, resultan también diametralmente opuestas y sin puntos grises. Vemos que la permanencia o el desastre es lo que es concluyente en esta cita bíblica. Y bueno, está claro aquí que entre lo correcto y lo incorrecto y los efectos están prácticamente ausentes en el pensamiento actual. ¿Por qué, hermanos? Porque el día de hoy nuestra forma de pensar, la forma en que hemos analizado o hemos vivido o hemos visto las cosas, las estamos viendo desde otra perspectiva muy diferente, o hemos llegado a mirarla desde una forma muy diferente. Por eso vemos aquí que el día de hoy el Señor nos lleva, y bueno, cuando yo vi este pasaje, bueno, dije, bueno, vamos a tocar un aspecto de la familia relacionado con lo que pasó aquí. Y entonces Dios puso en mi corazón esa intención de ver ese paralelismo entre los edificadores de las casas de esta parábola, y que nos ayuda para que podamos ver que los integrantes de una familia puedan evaluar a sí mismo estos conceptos frente a las circunstancias que se están viviendo en la vida familiar y sobre todo, hermanos, en la época que estamos viviendo, ¿sí? Yo creo que a la luz de este pasaje vamos a analizar esto y vamos a ver lo que está sucediendo, lo que está pasando en este tiempo en relación a la familia, que como dije al principio es una obra en construcción, pero posiblemente la construcción que se esté llevando a cabo en este momento no sea la mejor, no sea la más óptima, o también, ¿verdad?,
la opción que tenemos a la luz de la palabra del Señor de que esa obra que puede llevarse a cabo basado en los fundamentos y en los principios de la palabra del Señor, sea lo que haga surgir una familia vigorosa, sana, con todos esos elementos necesarios para su formación de todos aquellos que la integran. Así que entonces quiero inmediatamente entrar en el tema, hermanos, y en primer lugar quiero mencionar que en una construcción se deben elegir diligentemente los materiales. En una construcción se deben elegir diligentemente los materiales. Mire, una cosa que yo tengo como experiencia es que trabajamos en o tenemos mucha relación con la construcción. Y hemos visto obras que se han levantado y bueno, el que no se hayan elegido muy buenos materiales con el paso del tiempo y en forma inmediata se nota mucho la forma en que se edificó la casa y por lo tanto empiezan a verse las consecuencias cuando no se eligen los buenos materiales. Así que quiero mencionar a la luz de este pasaje, precisamente que todo, dice el texto, todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia, está diciendo precisamente eso. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y actuamos en consecuencia, entonces quiere decir que estaríamos de una forma diligente buscando la manera más correcta de hacer las cosas que Dios nos traza en su palabra. Entonces, por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo en este momento y particularmente cada uno de los que integramos una familia. Y déjeme decirle que los conceptos psicológicos actuales de construccionismo que sostienen todas las identidades, inclusive las familiares, están en permanente elaboración o construcción, como decía hace un momento, y deben saber acerca del concepto bíblico. O sea, toda persona, identidad o toda institución, principalmente la familia, debe conocer acerca de este concepto bíblico que vemos en la parábola de estas personas que construyeron. Y asimismo, hermanos, también debemos considerar lo que nos dice el apóstol Pablo, incluso cuando él nos recuerda que además de poner cuidado en la piedra fundamental de la construcción, se debe seleccionar, dice, diligentemente los materiales de la edificación. Y es interesante que Pablo nos dice de esta manera, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y luego añade, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿sí? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De ahí que, hermanos, la palabra del Señor nos habla precisamente que el principal fundamento para poder iniciar una buena construcción es la persona de Jesucristo. Entonces, tenemos que empezar a tener mucho cuidado de qué estamos eligiendo para formar fundamentos sólidos en donde estamos edificando, principalmente en la familia. Llámese papá, mamá o los hijos como integrantes también de ella, para que en su formación, la cual estén teniendo en casa, pues sea precisamente esos valores que tengan en lo sucesivo, y entonces también ellos mismos puedan formar sus propias familias, ¿sí? Y sigue añadiendo Pablo cuando dice en el texto, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Entonces, esto es paralelo en cuanto al pasaje que estamos viendo en esta mañana. Por eso, en la construcción de una familia cristiana vigorosa, mis amados hermanos, es fundamental la aceptación de la autoridad de la palabra de Dios, que tendrá su manifestación, fíjese bien, práctica en el desarrollo de las virtudes cristianas, como es el amor, el servicio, ¿sí?, la piedad, etcétera. Todo aquello que está fundamentado en los principios eternos de Dios, ¿sí? Por eso vemos que hoy, hermanos, existe la tendencia premisa de que todo está permitido, ¿sí?
Es lo que vemos el día de hoy, que todo está permitido mientras se enmarque dentro de la utilidad propia y el ejercicio privado, porque eso es lo que estamos viendo en nuestros días el día de hoy. Esos paradigmas derivan en un relativismo moral que, enmascarado de tolerancia y de respeto, encierra tras de sí el antiamor. Eso lo estamos viendo en todo momento. Y esto trae como consecuencia la indiferencia. Es un rasgo, hermanos, característico de una sociedad autista y utilitaria. Porque todo lo tomamos para usarlo. Y bajo estas premisas, hermanos, nada es malo, ni siquiera, y tampoco nada es bueno en sí mismo. ¿Sí? Ahora déjeme decirle que también se pueden escuchar muchas cosas, y quizás usted las ha escuchado también. ¿Sí? Hay afirmaciones como estas: si ser homosexual, drogadicto, vago, trabajador, intelectual, religioso, etcétera. Dicen, si te sirve y te hace feliz, entonces adelante. Hoy estamos viendo, hermanos, levantamientos de toda índole, de pensamientos, de ideologías, de situaciones que, hermanos, dentro de esa máscara de tolerancia, de respeto y de tomar en cuenta los valores personales de las personas, de la sociedad y de los individuos y los grupos, hermanos, estamos viendo que se está dando una tolerancia, hermanos, que lejos de tener principios y valores que formen una sociedad sólida, hermanos, todo esto está llegando de una forma consecuente a los hogares, a las familias, por medio de los que las integramos. ¿Por qué? Porque salimos a la calle y encontramos todo este tipo de situaciones. ¿Sí? Además, vemos que en la actualidad, hermanos, la aprobación del pensamiento mayoritario es un elemento determinante en la calificación de cualquier conducta individual y familiar. ¿Sí? Y el hecho de que la mayoría avale o no algo, ¿sí?, se transforma, hermanos, o llega a transformarse en un veredicto inapelable para encontrar apoyo y justificación ante cualquier pensamiento o acción. Hoy, hermanos, damos por sentado que lo que piense la mayoría, lo que diga la gente, lo que se valore, nosotros somos eso. ¿Sí? Y entonces lo tomamos y creemos que esto es parte de lo que nos toca vivir, y le damos ese lugar en el entorno, dentro del ámbito familiar, y no nos damos cuenta que estamos tomando materiales equivocados, estamos tomando conceptos fuera de lugar, estamos formándonos bajo ideologías, hermanos, que realmente, lejos de traer solidez y firmeza dentro de la familia, hermanos, está dándose desintegración. ¿Sí? Y si todo esto es lo que está influyendo, hermanos, y si no es que ya lo esté haciendo, es por eso que tenemos una sociedad que no está cuidando cómo está edificando. En segundo lugar, vemos también que estos conceptos que amenazan una edificación duradera, conceptos que amenazan una edificación duradera. Como vemos en este punto anterior, hermanos, la familia está amenazada por todos estos conceptos. Y en muchos casos los introduce y los adopta como propios, como decía hace un momento. Nos damos a la tarea de entender que esto es lo bueno, esto es lo actual, esto es la moda, esto es las directrices que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, los tomamos y los adoptamos. Y mire, por ahí tenemos invitados en casa que querramos o no, y sin comprender y entender todo, pero los aceptamos a fin de cuentas. Tenemos los medios sociales, las redes sociales, y todo lo que la gente haga y diga dentro de ese ámbito, a veces llega a ser un baluarte, y entonces decimos, yo quiero ser así, quiero ser como ellos, quiero pensar de esta manera, quiero actuar como ellos. ¿Sí? ¿O qué decir de la televisión? A través de programas, telenovelas, películas y muchos más programas que vemos, hermanos, que no tienen ni siquiera nada de fundamento en cuanto a valores, y entonces los aceptamos y los adoptamos como propios, y entonces nos estamos formando de esa manera.
Por eso esta siembra del desvalor, hermanos, en la vida familiar, lejos de ser un signo de madurez, como se quiere mostrar, es la semilla de la permisividad que dará necesariamente como fruto la destrucción de la familia. Y no nos estamos dando cuenta que la familia, esta como refugio, referente, valorativo en la vida de quienes la integran, se ha perdido. ¿Sí? Y mire, aunque muchas veces no lo entiendan, pero ¿qué pasa dentro de la familia? Al menos aún dentro de todas estas cosas que acabo de mencionar. Mire, salimos de casa y nos aventuramos. Y nos vamos por allá y por acá y por todos lados. Y fracasamos. Y nos va mal. ¿Y cuál es nuestra tendencia inmediata? Ir nuevamente a casa y a la familia. ¿Y qué sucede? Mire, encontramos amor, aceptación, nos reciben con la integridad propia de una relación familiar, a pesar de haber fallado, a pesar de haber cometido errores. Aún en el fondo seguimos conservando ese tipo de aspectos en la familia. Pero como dije, si no estamos formando un fundamento sólido para afirmar esto y que estos valores perduren, mas sin embargo los seguimos teniendo ahí. Y gracias a Dios, de veras. ¿Por qué? Porque la familia, el hogar, termina siendo un refugio cuando necesitamos. ¿Sí? Y entonces lo referimos siempre y pensamos en ello como algo de valor. De hecho, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Estando allá en un momento y en un rincón, allá abandonado, desprovisto, teniendo la forma más miserable de vida, dice, ¿qué piensa en casa? Piensa en su padre, piensa en el ambiente que hay ahí, piensa en la comida, piensa en todo lo que está ahí. Dice, me levantaré e iré a mi padre y entonces hablaré con él. Tiene un referente valorativo en la vida de quienes integran la familia y sabe que ahí donde estaba es lo mejor que tiene y que sabe que es lo más valioso. ¿Sí? Por eso cuando vemos que todo esto está amenazando en una edificación duradera, hermanos, tengamos cuidado. Por eso frente a los embates de este relativismo posmoderno, la Biblia, hermanos, debe significar para la familia cristiana la norma suprema y su aplicación, la única forma de mantenerse firme y sana. Hoy más que nunca necesitamos, hermanos, formarnos, edificar sobre la palabra, la bendita palabra de Dios, la roca viva, sana, que es la palabra. Sí. Por eso estamos haciendo mucho énfasis en este mes de la Biblia, porque, hermanos, aunque debe ser todo el tiempo, pero no podemos valer ni tener lo suficiente y ser mejores personas y aún mejores familias si no estamos basándonos en la bendita palabra de Dios. Sí. Por eso cuando vemos el relativismo moral, la carencia de normas explícitas y universales sobre los principios fundamentales de la vida, llevan al rechazo y menosprecio. ¿Sí? Y esto, hermanos, ante cualquier normativa absoluta, sea de índole social, legal, especialmente espiritual. ¿Sí? Porque llegamos a rechazar normas absolutas, y cuando hacemos esto, lo que hacemos es que se rechaza a un Dios absoluto. Vemos ahí en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, allá al principio, ahí se resalta, hermanos, la existencia de un Dios absoluto, ¿sí? Y la necesidad de la familia de transmitir y vivir sobre la base de la palabra de Dios. Particularmente en Deuteronomio capítulo 6, se presenta aquí, hermanos, hay un Dios que demanda que los integrantes de la familia tengan siempre presente las sagradas escrituras cuando dice frente a tus ojos, en los lugares más importantes de tu casa, como un signo evidente de vida familiar y de poseer normas permanentes para tu existencia. Y es ahí como el Señor buscaba en ese entonces que las familias, el pueblo amado que había elegido, se formara bajo estos principios. Por eso la familia, el día de hoy,
Ve que todos estos conceptos que amenazan una edificación duradera, hermanos, cada vez se está creando más corrosión por debajo de esos cimientos endebles, que lejos de ser fundamentos firmes y sólidos, ¿sí?, estamos viendo una escasez precisamente y una solidez, porque es como edificar sobre arena, estar edificando sobre arena y no sobre una edificación firme y duradera. En tercer lugar, hermanos, la palabra ofrece permanencia por encima de todo. La palabra ofrece permanencia por encima de todo, ¿sí? Cuando referíamos en el Antiguo Testamento lo que el Señor nos dice, vemos que el Dios de la palabra de vida es un Dios absoluto y excluyente. Y vemos ahí en el Antiguo Testamento cómo lo encontramos presentándose a Moisés, que de hecho este pasaje lo vimos en los temas que estuvimos tocando de mi experiencia con Dios. Y cómo se expresa con esas palabras ante Moisés y le dice: yo soy el que soy, ¿sí? Y más adelante, allá en el Decálogo, cuando sube al monte Sinaí y el Señor le otorga precisamente las tablas para darle a conocer los mandamientos, en ese Decálogo, ¿sí?, y en ese primer mandamiento dice Jehová, y vemos ahí que reclama una exclusividad a aquellos que le siguen, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué decir en el Nuevo Testamento? Vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quien se proclama cuando Él dice: yo soy, ¿sí?, hablando de sí mismo como el Dios que es, y lo hace, por ejemplo, al declarar la manifestación, hermanos, visible de elementos y valores absolutos, cuando Él hace la mención de palabras como estas, cuando habla de la luz: yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, ¿sí? Y todo esto en ese ámbito espiritual, ¿sí? También vemos que nuestro Señor Jesucristo se muestra excluyente cuando proclama que con estas palabras, cuando Él dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, dice, desparrama. De ahí, hermanos, que tenemos que entender es que solamente necesitamos basar nuestra vida, nuestra familia, en el principio eterno de quien declara y reclama una relación absoluta para entonces vivir con firmeza la vida que estamos viviendo. Pero déjeme decirle que para el hombre y la mujer actual no existe inconveniente en creer en uno o en varios dioses. Hoy en día, hermanos, se da la situación de tomar en cuenta cualquier cosa que te pueda servir y que pueda ser útil para tus propósitos, ¿sí? Y eso, hermanos, no solo facilita el relativismo moral y la ausencia de valores, sino que también, hermanos, lo promueve. Por eso estos dioses el día de hoy, dioses convencionales y acomodáticos, no hacen ninguna demanda moral. De ahí que en esa elección propia de cualquier persona que haga de cualquier objeto o persona o incluso cosa, ¿sí?, lo hace abiertamente, como diciendo: yo elijo, pero también yo decido lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, sin que me demande nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de dioses simplemente están al servicio utilitario de quien los invoque, y que los haga actuar con la fuerza y el mérito de su propia fe. Porque déjeme decirle que incluso el enemigo da todos estos elementos para que incluso la gente aplique su fe en ellos y entonces digan. De ahí que yo me acuerdo en el pasado, ¿no? Mucha gente: no, X santo o X me hizo el milagro, me hizo esto, me hizo el otro. O yo creo en esto, yo por eso cargo esto, porque esto es lo efectivo, esto es lo bueno. Las famosas pulseras del magnetismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pasaba de moda, se lo quitaban, lo tiraban y agarraban otro. Hermanos, el Dios de la Biblia está lejos de esta concepción, ¿sí? Mientras que
vemos en la palabra el Dios revelado que tenemos aquí, hermanos, nos dice que Él crea al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Qué debe ser en consecuencia con esto? Que el hombre también refleje lo que tiene de Dios, ¿sí? Pero hermanos, hoy vemos tristemente que es el ser humano quien crea sus dioses a su propia imagen y semejanza. Porque cual tal Dios elige, es el reflejo de la misma persona que está actuando en consecuencia de esto. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, la iglesia cristiana, la familia, ¿sí?, que quiere seguir los pasos del Señor Jesucristo, deben cuidarse especialmente de no caer en la trampa de estos conceptos posmodernos que estamos viviendo el día de hoy, que tienen realmente, la verdad, un origen animista, y entonces, hermanos, hay consecuencias graves en todo esto. Por eso resulta imperioso en estos momentos que las familias abracen la Biblia y encuentren allí, mis amados hermanos, la fe en un Dios galardonador de los que le buscan y que da a aquellos que le siguen leyes inmutables y eternas para que basen su vida, para que basen ese entorno familiar, para que siguiéndolas en la práctica y en la aplicación en la vida diaria, entonces la familia alcance la plenitud de su existencia individual y familiar. Por eso, hermanos, solo la familia que oye las palabras que están en este sagrado libro que es la Biblia y vive de acuerdo con ellas, va a permanecer firme frente a los problemas que vengan. Va a permanecer firme delante de las pruebas que se presenten. Va a mantenerse firme en la angustia que esté pasando en la vida actual. Por eso, hermanos, cuando edificamos sobre la roca viva que es Jesucristo, hermanos, entonces tendremos la capacidad y todo lo necesario para enfrentar los embates de las lluvias, los ríos, los torrentes, que aunque soplen con ímpetu, hermanos, pero vamos a permanecer firmes porque estamos puestos sobre la roca firme, sobre el cimiento de roca viva que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y quiero terminar con esto, hermanos. En el Antiguo Testamento encontramos a un hombre también que nos deja un precioso mensaje alusivo a lo que estamos viendo en esta mañana. Josué, hermanos, en una actitud digna de ser imitada, tomó esa decisión para con su familia y la comunica al pueblo cuando es reunido. Y él dice estas palabras: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ante estos desafíos, hermanos, posmodernos, es tiempo de que tomemos la palabra eterna de Dios como lámpara a nuestros pies y como lumbrera para nuestro camino, para nuestro sendero, para nuestro destino, hermanos, que tenemos para caminar, para que lleguemos y seamos familias sanas y firmes. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es importante, y recapitulo en este momento, que elijamos los elementos necesarios, pero buenos, con diligencia, esos materiales que nos han de ayudar a edificar familias firmes, fortalecidas, con salud espiritual, salud personal para seguir adelante, ¿sí? Y tomar, hermanos, los mejores conceptos que están en la palabra de Dios para edificar de forma duradera, ¿sí? Y dejar a un lado estos conceptos que, lejos de ayudarnos hoy en día, nos están arrastrando, hermanos, a una decadencia moral y espiritual, principalmente hablando. Y solamente, hermanos, la palabra ofrece permanencia por encima de todo. Porque dice la palabra, dice, el mundo pasa y todo lo demás, dice, pero mi palabra permanece para siempre. Y es la bendita palabra de Dios, hermanos, que da vida. Porque un día conocimos el Evangelio, conocimos la palabra.
conocimos a Cristo, conocimos de la salvación, del perdón, de la redención, la justificación, y donde pudimos encontrar vida eterna, y sobre todo ahora saber que tenemos esperanza, porque solamente Jesucristo es la salvación dada por Dios para todos aquellos que le busquen. Y hoy más que nunca la familia debe tomar en cuenta estas palabras como fundamentos sólidos, fundamentos y valores eternos, para que, hermanos, aprendamos a construir con sabiduría. Pero también, hermanos, no olvidar que la palabra es el mejor fundamento de vida para toda institución, principalmente la familia. Si tú estás tomando en cuenta esto, bendiciones, Dios te va a bendecir. Pero si no, te invitamos en esta mañana para que consideres lo importante de ir a la palabra, leerla, entenderla, escudriñarla, meditarla, y que estas palabras de vida sean las que edifiquen tu vida, pero también tu familia. Así que te invitamos para que hagas esto y considera que la palabra está ahí, y dice la palabra que Él galardona a aquellos que le buscan. Así que vas a recibir muchas bendiciones si te das a la tarea de buscar la palabra de Dios para edificar. Muy bien, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en esta mañana y darle gracias por su palabra. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque es una bendición de veras. Señor, encontrar en ella palabras de vida, Señor, fundamentos firmes, palabras, Señor, que realmente son un absoluto, Señor, en los principios, en los valores que se declaran en ella. Padre, gracias porque hemos llegado a conocerte, Señor, por medio de ella. Gracias porque nos la has dado, Señor, en una manera oportuna en nuestras vidas y en nuestro tiempo. Pedimos, Padre Santo, en esta mañana que bendigas a cada familia formada, integrada en este momento por todas aquellos que escuchan. A cada familia, Señor, que está pasando por pruebas, por dificultades y por problemas, las ponemos en tus manos, Señor, para que ellos se acerquen, te busquen, Señor, y puedan encontrar, Señor, resultados, Señor, valores, principios que fortalezcan, cambien el camino, transformen las vidas, los corazones principalmente, Señor, y puedan ver la realidad de una vida eterna, de una vida mejor en este mundo que estamos viviendo. Señor, estos conceptos y estos conceptos o percepciones, Señor, del mundo en este momento basados en pensamientos, en ideologías, Señor, son cosas que están permeando en todo momento y en todo lugar. Pedimos, Padre, que ayúdanos para tener sabiduría, para desechar todo esto, Señor, y que podamos asimilar en nuestro corazón y en nuestra mente la bendita palabra, Señor, que da vida. Por eso, como hemos dicho, y aquel siervo lo dijo y lo reiteramos otra vez, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nos ponemos en tus manos, Señor, una vez más en esta mañana, y Señor, ayúdanos a seguir adelante porque estamos enfrentando tiempos difíciles. Te lo pedimos, Padre Santo, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, saludos y bendiciones. Nos vemos entre semana.